Gente linda, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy, en este nuevo capítulo de Destripando Libros, voy a estar hablando de El segundo sexo de Simone de Beauvoir, un libro que me parece extremadamente interesante y sobre lo que quiero mencionar varios detalles. Es un libro del que tengo recientemente conocimiento y quiero explorar todos los detalles junto con ustedes. Como en esta ocasión no se trata de una novela en donde pueda explorar inicio, desarrollo y final, lo que voy a estar haciendo en el capítulo de hoy es comentar todos los detalles y los puntos que me parecen más relevantes desde mi óptica. Me parece muy importante hablar de esto, que los hombres estemos hablando de feminismo y de cómo es posible luchar por la igualdad, porque a fin de cuentas la igualdad nos beneficia a todos. El día de hoy, como decía antes, quiero hablar del segundo sexo. En el mundo en el que estamos actualmente, posterior a los años 2020, hay muchas personas que sostienen de forma bastante terca que las mujeres quieren estar por encima de los hombres o liderando la sociedad, y eso es una idea equivocada, pero que tiene su origen en un punto de vista que es bastante negativo, y eso es parte de lo que los hombres, por desgracia, somos responsables de haber construido a lo largo de cientos de años. Para los efectos de este libro y el trabajo que hace, me parece importante exponer situaciones que han ocurrido a lo largo de años y que en muchos casos por desgracia siguen ocurriendo. Es importante tener en cuenta que hay determinadas situaciones en donde las mujeres han sido denigradas o violentadas incluso hasta en el presente, y que en la actualidad se hayan ganado ciertos espacios, se haya recuperado determinada dignidad o recuperado derechos que les habían sido negados, no significa que no exista discriminación o violencia. Me parece que hay que ser demasiado ciego y egoísta para querer vivir en un mundo en donde los hombres tengamos ciertos privilegios que no nos merecemos o que no nos hemos buscado a costa de aquello que le corresponde a las mujeres. Y esto es algo que no solamente tiene que ver con este tema, sino que también tiene que ver con las clases, con las etnias, las religiones, la posición política o social. Pero el día de hoy, como estoy haciendo un destripando y este capítulo está dedicado a este libro, voy a concentrarme en este asunto, y me parece importante comenzar diciendo algo que ha estado dando vueltas en mi mente desde que comencé a leer este libro. No sé si esto que voy a mencionar tiene un término específico, así que lo voy a decir con mis palabras. Yo siento que existen cosas que yo podría denominar como privilegios involuntarios. Me refiero con esto a que estadísticamente, si yo salgo solo por la noche en una calle de la ciudad, estadísticamente tengo menos riesgo de estar expuesto a que me asalten, me violen o me asesinen por el solo hecho de ser hombre. Yo a nivel personal no he hecho nada para que eso sea así, sino que es el resultado, desgraciadamente, de una construcción que viene de hace muchos años. ¿Eso es algo que me beneficia? Sí, porque, comillas, tengo menos posibilidades de estar expuesto a ese tipo de peligros. Sé que alguien podría decirme en este segmento, es que también podría pasar. Sí, pero estoy hablando de estadísticas y es relevante mantener ese concepto en mente. Yo no he hecho nada para que esa situación sea así, y a nivel individual tampoco puedo hacer nada para cambiarla, porque como individuo solo no tengo el poder para cambiar toda la sociedad y disminuir este riesgo. Sin embargo, yo no quiero tener ese privilegio involuntario porque no quiero vivir en un mundo menos seguro, y no siento que sea un mundo inseguro cuando otra gente está expuesta a algo que yo no. No porque en ese caso particular al que he hecho referencia no sea algo que tiene que ver directamente conmigo, significa que no me importa. Si yo pudiera hacer algo al respecto, lo haría. Y como en este caso no puedo cambiar la sociedad en su conjunto, lo que puedo hacer es informarme del tema, hablarlo, analizarlo desde mi punto de vista, de las cosas que no sé al respecto, y plantearlo con mis palabras, porque siento que el hecho de estarlo haciendo desde el punto de vista de un hombre puede ayudar a esta conversación, y aunque no me guste decirlo, tal vez existe la posibilidad de que dentro de las personas que están escuchando, al menos una persona no estaría haciendo caso del contexto general si lo estuviera diciendo una mujer, pero en el caso de que lo diga un hombre, a lo menos va a prestar un poco de atención. Y si yo como individuo, que tal vez no puedo cambiar toda la sociedad, puedo al menos influir en que una persona se interese, entonces estoy haciendo un aporte. Este libro tiene más de 700 páginas, está dividido en capítulos que tienen cada uno un enfoque muy relevante.
Y el hecho de que este libro haya sido escrito bastante tiempo atrás permite tomar una perspectiva muy importante porque hace dimensionar las cosas de la forma correcta. Hay muchas personas que dicen que las mujeres actualmente tienen las mismas oportunidades o viven en el mismo mundo que los hombres, pero eso realmente no es así. El solo hecho de que la violencia sexual sea mayoritariamente en contra de las mujeres que en contra de los hombres establece que estamos en un mundo que no es igualitario. Esto que acabo de decir no significa que a nivel personal quiera que exista más violencia sexual en contra de los hombres. Lo que me gustaría es que no existiera violencia sexual en contra de nadie. El problema es que eso sí ocurre, y el solo hecho de que proporcionalmente exista más violencia en contra de las mujeres que en contra de los hombres establece que hay un problema que no se ha resuelto. Y este problema no se origina en las mujeres, sino que se origina en los hombres. En el principio del libro, y como lo detalla la autora con mucha más capacidad y estudio histórico que yo, se desarrolla esta idea de que el mundo fue construido históricamente a través de los hombres y poniéndolos a ellos en realce a modo de una construcción social. Hay una relación bastante directa, por lo que puedo ver, con la maternidad. El hecho de que una mujer tenga que estar a cargo de la crianza por causa del embarazo influye en que tiene una parte de su vida en donde es más débil o vulnerable, y esto hace que el hombre tenga que estar en un papel protector. Esto en términos románticos podría considerarse interesante o que es algo positivo. Sin embargo, cuando a la mujer se le subyuga el concepto de la maternidad, es decir, cuando se habla de que la mujer es madre como símbolos que están eternamente entrelazados de forma obligatoria, en vez de como cosas que pueden subsistir de forma independiente, se le está quitando a la mujer un derecho y se le está imponiendo una responsabilidad, mientras que en el caso de los hombres esto solo es muy relativo. Esto sucedía muchísimo más en tiempos antiguos, en donde teníamos sociedades en donde no existía control de la natalidad ni métodos anticonceptivos, y por causa de ese control ejercido por los hombres teníamos una sociedad dirigida por ellos que a nivel de micromundo estaba también dirigida y controlada por ellos. En determinadas sociedades y épocas las mujeres no tenían derechos porque no podían ejercer control sobre posesiones, sobre dinero, no tenían poder político, lo que hacía que estuvieran subyugadas al padre o a los hermanos cuando eran jóvenes, y luego de la misma manera al marido. Era el marido el que se hacía dueño y ejecutor de las posesiones que podía tener la mujer, era él quien tomaba las decisiones, y esto por supuesto refleja a la mujer en un papel secundario, le impide decidir por sí misma, de la misma manera en que con anterioridad a estas sociedades un poco más construidas, la mujer se veía en la obligación de quedarse en la choza con los recién nacidos mientras el hombre cazaba. A raíz de todo lo que acabo de decir, la historia fue continuando de esta manera, y muchas leyes, por no decir todas, fueron creadas en los países en orden a que los hombres fueran quien tomaran las decisiones, e incluso hay muchísimas evidencias históricas que no son antojadizas, en donde se plantea por parte de leyes escritas por hombres que las mujeres no deben meterse en leyes o entrometerse en decisiones que tienen que ver con dinero, porque no tienen la capacidad de hacerlo, y desde ese punto de vista es completamente parcial, porque esto fue creado por hombres y no fue creado por un tercer sexo o un género superior intermedio. De esta manera, los hombres se vieron beneficiados por leyes creadas por otros hombres, en donde se indicaba que los hombres iban a controlar todo el mundo y que las mujeres se iban a convertir en adornos o incluso en propiedades. Sé que para muchas personas puede resultar bastante increíble hablar de este tipo de conceptos en el presente, y sin embargo, una persona de mi edad sí conoció parte de este tipo de situaciones. En los años 80 y 90, que es un tiempo no tan lejano a la actualidad en que este capítulo está saliendo al aire, una mujer no podía realizar decisiones por sí misma si estaba casada, porque necesitaba la autorización del marido para poder realizar determinado tipo de decisiones. Lo que acabo de mencionar lo vi y sé de su existencia en países de Latinoamérica. A diferencia de lo que ocurría centurias atrás, en donde una mujer no tenía ninguna capacidad de decisión, en los años 1980 y 1990, hace aproximadamente 40 años, las mujeres cuando estaban solteras tenían la capacidad de votar,
y podían mantenerse solas, por lo tanto se podría pensar que tenían la capacidad de ser independientes, pero al momento de casarse esto dejaba de ser así, la mujer pasaba a estar enlazada al hombre y si tenía que tomar algún tipo de decisión debía hacerlo a través de él. Inclusive en ciertos países existen determinadas leyes concretas a las cuales las mujeres podían plegarse para tomar decisiones sobre posesiones o dinero de forma independiente. Pero si tú quieres saber más al respecto, no es necesario que simplemente vayas a revisar las leyes antiguas de tu país. Puedes tomar como referencia una telenovela y podría parecer que estoy haciendo algo como una referencia demasiado simple, pero siempre se ha mencionado que las telenovelas tienden a reflejar muchos elementos de la realidad. Si ustedes ven telenovelas que sean de los años 80 y 90, en donde se tratan temas un poco más serios, como que un personaje femenino tenga una enfermedad, o esté embarazada, o sufra algún trastorno mental, o esté en una situación de estrés postraumático, el tratamiento que se le da al personaje femenino es completamente invalidante. Si una mujer tiene una enfermedad, en telenovelas de esa época, a quien le dicen los médicos es al marido, y el marido y los médicos deciden sobre la esposa. Si la mujer pasó por una situación traumática, la meten a un manicomio porque la locura es automática y no tiene cura y no tiene tratamiento, y hay que deshacerse de esa persona. Y esos dos ejemplos, amén de muchos otros, son parte de lo que refleja cómo es que funcionaba realmente la sociedad en esos años. La lucha que han tenido las mujeres para conseguir su libertad no ha tenido nunca como objetivo estar por sobre alguien. Esto no se trata de que las mujeres gobiernen solas el mundo por sobre los hombres. Se trata de que estemos en un mundo donde la capacidad de tomar decisiones, crear políticas de salud, económicas, eclesiásticas y con respecto a cualquier aspecto de la vida sean equitativas. Independiente de cuál sea el género con el que nacimos, si eres hombre o mujer, tu valor debe ser determinado porque seas una persona. En este segmento quiero hacer un inciso estableciendo un concepto que he leído y con el cual adhiero. Cuando alguien está luchando por derechos, esa persona no quiere ganar derechos, porque nadie le está regalando nada. Cuando tú a nivel personal o dentro de una asociación o un gremio o un género estás luchando por derechos de género, derechos laborales o lo que sea, tú no estás luchando para que te regalen o te obsequien algo. Lo que estás haciendo es luchar para que a ti se te otorgue algo que se te ha quitado. Y este inciso lo hice para dejar muy en claro lo que pienso con respecto a ciertos grupos políticos y sociales que cuando sale a la palestra o en pantalla cualquier tipo de lucha, lo primero que hacen es decir, esta gente quiere que le regalen algo, quiere que le den todo, y utilizan mucho este concepto de hablar de regalos, de hablar de dádivas, porque con eso están tratando de establecer esta manipulación emocional y decirle al resto del público, a los que son oyentes, que la persona que está protestando por algo en realidad no merece nada porque ya tiene lo que le corresponde, y que cualquier cosa que esté exigiendo quiere obtenerla como un beneficio extra cuando en realidad no es así. Y las personas, sobre todo del espectro fascista, que se oponen a las luchas por la igualdad, siempre utilizan este discurso. Si ustedes se fijan, cuando sale por ejemplo en noticias, si ustedes ven comentarios en redes sociales o comentarios en este tipo de programas alojados en este espectro de la sociedad, van a ver que ese concepto está constantemente repitiéndose. Estos pobres quieren que les regalen todos, estos extranjeros quieren que les den trabajo, estos trabajadores quieren que les den un aumento de sueldo, las mujeres quieren que les den el derecho a voto, y así suma y sigue. Y lo estoy mencionando no solamente porque estoy de acuerdo con lo que mencionaba anteriormente, sino porque me parece importante destacarlo a nivel de discurso. Como decía anteriormente, a nivel de persona, yo tal vez no puedo cambiar la sociedad, pero si puedo hacer algo, me parece que es importante no solo quedarme con las palabras en mi mente, sino que hacer algo, al menos tener la capacidad de generar un espacio de conversación y de análisis de un texto. En este caso, desde mi punto de vista de hombre, yo no estoy viviendo las situaciones que están comentándose ahí. Puede ser que a nivel personal vea el reflejo de ciertos elementos
en personas que me rodearon, pero como esto no se trata de mí, lo que puedo hacer es generar este espacio, decir aquí a través de este capítulo que yo estoy a favor de esa lucha por la igualdad y que estoy disponible para abrir este espacio de conversación y dar la oportunidad de que este microespacio no esté limitado, sino que sea también parte de esta igualdad. Es cierto que la lucha por la igualdad debe ser llevada adelante por las mujeres, a la cabeza deben estar ellas porque son ellas quienes conocen a fondo el conflicto. Los hombres no debemos hacernos a un lado en mi perspectiva. Desde mi punto de vista no vale simplemente quedarme a un costado observando cómo ellas luchan y se desgastan. Por lo tanto, lo que pienso que puedo hacer es aportar desde mi costado, desde el rincón en donde estoy, ayudando desde mi perspectiva, sin entrometerme directamente en la discusión o en la toma de decisiones, pero yo puedo exponer mi punto de vista y cómo es que yo, como hombre, analizo este tipo de situaciones, porque muchas de las cosas que yo estoy diciendo ahora tal vez no las entendía de la misma manera hace 20 años, y el hecho de haber avanzado y crecido los últimos 20 años me ayudaron a entender cosas y quizás mirar mi propia experiencia en el pasado, ver a las personas y a las mujeres que me rodearon y poder realizar este análisis y decir, bien, es cierto que esto sucede así y voy a aprovechar esa experiencia personal, eso que yo conozco y que pude ver, para proyectarlo en la actualidad, no para hablar de mí ni para que alguien tenga una opinión sobre lo que yo estoy diciendo, sino para poder generar este horizonte más amplio, en que, como dije en algún momento de este capítulo, tal vez una persona en el mundo no va a escuchar estas palabras de una mujer, pero sí de mí, y con eso yo no estoy ganando, estamos ganando todos. Por todo lo que dije anteriormente, sé que es difícil para muchas mujeres establecer lazos de comunicación y confianza con hombres por malas experiencias que han tenido. Lo comprendo y lo acepto. No me parece que sea correcto cortar los puentes, pienso que es necesario crearlos y desde mi perspectiva y la posición que ocupo como lector y también como analista de textos, que estoy leyendo todo este tipo de material, pienso que es necesario hacer el esfuerzo por establecer esta comunicación. Sin embargo, entiendo que tengo que ser cauto y no quiero recurrir al concepto fácil de ir a buscar a una mujer que hable de este tema y que sepa más que yo y colgarme de ella para dar la impresión de que sé de lo que estoy hablando, porque en realidad es ella la que lo está haciendo y yo solo la estoy escuchando o haciendo ciertas preguntas. Es perfectamente posible que una persona que sepa más de feminismo que yo esté escuchando este capítulo y diga, este tipo está equivocado en tal cosa, o hizo mención a esto de una forma errada, o tal vez el ejemplo que dio no fue el concreto porque pudo haber mencionado esto otro. Por una parte, esa persona va a poder ver que tengo un genuino interés por ayudar, quizás desde el no conocimiento apropiado, pero tengo el interés de hacerlo y quiero mejorar en ese aspecto. Y además estoy haciéndome responsable por mí mismo. Si me voy a quemar, utilizando un concepto muy popular, al decir esto de forma pública, estoy dispuesto a que eso sea así, estoy dispuesto a pagar el precio, pero voy a tomar la responsabilidad de exponer mi punto de vista, plantearlo y dejarlo ahí y que la gente sea la que decida. Retomando el orden y la distribución de este libro, quiero hacer un paso rápido porque, como dije al principio de este video, son 700 páginas, contiene una increíble cantidad de información. La primera parte es Destino, está dividido en 3 capítulos, que son los datos de la biología, es decir, el punto de vista psicoanalítico y también el punto de vista del materialismo histórico. Por supuesto, el punto de los datos de la biología tiene que ver con toda la construcción física y las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, y cómo esto ha permitido que sucedan ciertas cosas dentro del alrededor que tenemos y cómo la sociedad de cierta manera ha cambiado en base a eso. El punto de vista psicoanalítico analiza lo que tiene que ver con el comportamiento y la psicología de la mujer, y desde el punto de vista del materialismo histórico hay un análisis que tiene que ver más con la historia. Pienso que esta es la parte más interesante de esta primera parte porque Destino pone en perspectiva hechos que son atemporales. Es muy curioso porque hay elementos de la historia que sucedió hace 80, 90 años o más que todavía están presentes en nuestra sociedad. La segunda parte del libro, que está dividida en 4
4 capítulos corresponden netamente a historia y son datos muy crudos de cómo la situación de las mujeres a lo largo de la historia se ha visto subyugada a distintas características, ya sea por lo que mencioné anteriormente de estar enlazadas al padre y luego al marido, como la forma en que los derechos han existido de distinta manera en distintas sociedades. También me parece especialmente interesante poder establecer un paralelismo entre cómo ciertos elementos del romanticismo han servido para proporcionar una especie de falsa comodidad alrededor de esto. Es muy largo de analizar, pero básicamente se resume a que en determinadas épocas y ante la insistencia de las mujeres por poder tomar decisiones propias, en una época en que esto no se podía, el movimiento literario y artístico enfocaba la construcción de las mujeres a través de la delicadeza y la feminidad, exaltando estas características que por sí solas no tienen nada de malo, pero convirtiéndolas en una especie de absoluto al que la mujer se debe como individuo. Y por lo tanto, si una mujer es admirada y conservada bella y frágil, es más amada, es más interesante, y por lo tanto en las mujeres inconscientemente tienden a considerar que es apropiado mantenerse a sí mismas en un lugar cómodo porque son admiradas, porque son mantenidas y, comillas, son amadas. Sin embargo, todas estas características lo que hacen es restarle derechos porque están a merced de las decisiones de los hombres que están a su alrededor. Hay una tercera parte que me pareció muy interesante, que tiene que ver con los mitos y cómo a lo largo de la historia hay muchos mitos en donde las mujeres o las figuras femeninas han sido reducidas, o en un tiempo inicial existían figuras míticas o divinidades que eran femeninas, a las cuales posteriormente y de forma retroactiva la cultura impuso otra divinidad masculina que está por sobre ella. Con respecto a esto también hay bastante que analizar para poder comprenderlo en su detalle, pero en concreto me refiero a que, por ejemplo, el hecho de que una diosa sea creadora o fuente de vida no es algo malo por el solo hecho de ser. Sin embargo, cuando esta creación de vida está condicionada a la existencia de un dios masculino que decide si es que ella va a crear o no, hace que su poder no sea realmente divino y por lo tanto la exime de su categoría de diosa absoluta que sí tenía anteriormente a que la sociedad creara este otro dios que decide por ella. La cuarta parte es formación y está dividido en infancia, juventud, iniciación sexual y un análisis acerca del lesbianismo. Son aproximadamente 140 páginas del libro en donde hay un análisis muy profundo que va desde la primera infancia, estableciendo las similitudes que hay entre los niños cuando son muy pequeños y cómo es que la sociedad va planteando estas diferencias para que se genere, comillas, el modelo hombre y el modelo mujer, cierro comillas. Tengo que decir que esta parte en particular me llamó muchísimo la atención, ya que plantea muchos elementos que, si bien en el presente algunos de ellos parecen absurdos, ocurrieron realmente, son cosas que en el pasado arruinaron muchas vidas y permitieron que siguiera extendiéndose el concepto de esta mujer adorno o esta mujer solo madre o solo esposa que tiene que preocuparse solo de las labores de la casa, mientras se extendía el concepto del hombre que no hace nada en la casa, que es atendido y que toma todas las decisiones sin que nadie lo cuestione. Y otra vez, aunque pudiera parecer que estoy hablando de conceptos extremadamente antiguos, en realidad mucho de eso sigue pasando en el presente, porque estamos en pleno siglo XXI y tenemos ejemplos que se comentan todos los días en redes sociales de padres que no se hacen cargo de labores de casa porque, comillas, esas no son cosas de hombres, cierro comillas. Y también está este concepto muy malentendido que he visto muchas veces comentar a mujeres, en donde comentan que el marido o la pareja, las comillas, ayuda con los niños o ayuda con la casa, cierro comillas, cuando en realidad las cosas no debieran ser hechas por hombres o por mujeres, sino que tiene que hacerlo por los adultos responsables en una casa. El siguiente segmento del libro es El segundo sexo 2, hace un análisis tomando referencia a puntos de vista históricos, la construcción, el crecimiento y otros elementos, analizando cuál es la situación que vive la mujer casada, la madre, cómo funciona la vida en sociedad y también haciendo referencia a épocas de la madurez y a distintos trabajos. También sobre esta parte del libro toma relevancia cómo en determinados momentos históricos
las mujeres mágicamente cobraron mayor capacidad de decisión, poder de acción e importancia dentro de la sociedad, y esto fue porque a los gobiernos de turno les ha convenido que eso sea así. Y un ejemplo de ello han sido guerras en donde de repente las mujeres ya no es necesario que sean adornos, ya no es necesario que se queden en la casa, sino que pueden formar parte de mandos importantes, deben estar trabajando a la par de hombres para enfrentar esa guerra, y eso es porque los hombres saben, mientras están gobernando y dirigiendo esta absurda guerra, que necesitan toda la ayuda posible. Luego de esto hay una parte que corresponde a justificaciones y está compuesto de ciertos análisis desde el punto de vista de la narcisista, la enamorada, la mística, y son conceptos que tienen que ver con el amor, el enamoramiento, el amor propio y cómo estos sentimientos se pueden torcer dependiendo de los aspectos a los que se ha visto expuesta una mujer. Esto tiene que ver con las reacciones psíquicas, estímulos a los que se han estado sometidos desde el momento de nacer, y por lo tanto es importante tomar este análisis y tenerlo en mente para poder establecer paralelismos con lo que ocurre en el presente y también poder hacer señalizaciones de elementos que están mal en la actualidad. Y como no podía ser de otra manera, en este segmento voy a hacer un nexo con la literatura actual, refiriéndome de forma bastante particular a cierto segmento de la literatura enfocada a jóvenes, de la cual soy muy crítico, en donde hay protagonistas femeninas que no tienen personalidad o dependen sentimentalmente de un hombre, o existe este concepto que se repite mucho, en donde una mujer depende de la existencia de ese hombre o de su amor para poder ser feliz o incluso para ser alguien, a vista de una persona que no esté poniendo la suficiente atención, y esto es principalmente lo que me preocupa. Podría parecer que estos elementos son hermosos o que construyen una relación fuerte. Sin embargo, el amor no debe basarse en la dependencia, tiene que basarse en el conocimiento, la colaboración, y para que exista esto debe haber independencia y respeto. El amor debe ser productivo, las personas deben poder llegar a una relación estando completas individualmente para no depender de otra, ni sumirse en un estado de depresivo porque la otra persona no siente lo mismo o se va. A primera vista puede sonar muy dulce y muy amoroso decir no puedo vivir sin ti, pero en realidad la mayor demostración de amor debería ser puedo vivir sin ti, pero quiero vivir contigo. Finalmente, la tercera parte es hacer la liberación de la mujer, y en este segmento se habla de la mujer independiente y por supuesto se realizan las conclusiones finales de este libro. Quiero continuar diciendo en este capítulo que El segundo sexo de Simone de Beauvoir me parece un texto muy importante al que hombres y mujeres por igual deberíamos poder acceder y tener presente su información tanto para una lectura asidua, es decir, tomar el libro y leerlo detalladamente, como para poder tomar notas y establecer relaciones entre hechos que se han estado registrando históricamente con lo que está pasando en el presente. La lucha por la igualdad en el mundo en el que estamos es algo primordial, y las personas a las que nos interesa la igualdad tenemos que luchar desde la trinchera que tenemos. Yo como individuo no puedo hacer gran cosa para cambiar el mundo en el que estamos, pero si puedo hacer algo, aunque sea mencionarlo y abrir un espacio de conversación. Si lo más que puedo hacer es decir las cosas que pienso, entonces mi batalla debe ser esa. Y esto tiene que ver con una declaración de intenciones, porque pienso que las personas no podemos seguir teniendo actitudes pasivas frente a la desigualdad. Cada persona debe tomar por su mano una forma particular de luchar. Todos podemos luchar por la igualdad a través de nuestros medios. Hay personas que van a una marcha, hay personas que pintan, que cantan, que escriben. Cada persona debe tomar su propio camino, encontrar la forma con la que se siente en un ambiente seguro para poder plantear su punto de vista y cómo es que apoya una causa que le parece justa. También es importante analizar las conductas de las personas que nos rodean, y con esto me refiero a familiares, amigos, compañeros de trabajo, autoridades y figuras conocidas. Es necesario analizar cómo es que estas personas se comportan y realizar decisiones con respecto a eso. Si tú tienes un amigo que está teniendo una actitud machista o está violentando a una mujer por acción o tal vez por omisión y no haces nada al respecto, tú estás colaborando para que eso siga sucediendo. Quizás tú puedes decirme que si vas a intervenir, esa mujer va a terminar protegiendo al hombre, pero esto se trata de un aspecto más profundo. Se trata de cómo tú eres consecuente con los pensamientos que estás expresando. A título personal, si tengo un amigo que tiene una actitud machista,
Tal vez yo no puedo cambiar esa relación, o tal vez al decirlo no voy a hacer ningún efecto porque ella no quiera hacer nada, pero yo debo tomar una decisión a título personal, y si considero que es algo inaceptable, entonces yo tengo que hacerle ver a este hombre que está equivocado y distanciarme de él. Quizás no puedo cambiar todo, pero puedo hacer algo y puedo ser consecuente conmigo mismo. Todos tenemos la oportunidad de mejorar, y si en algún momento alguien nos hace ver un error, tenemos la oportunidad de mejorar. Sin embargo, si tú le planteas a una persona que está teniendo actitudes que son negativas o nocivas, y esa persona no lo quiere aceptar y prosigue con una actitud violenta, debes tomar una decisión, hacer algo, y si es necesario que cortes el contacto con esta persona o la denuncies, entonces deberías ser consecuente con lo que tú has dicho que piensas al respecto de esos temas. Esto también se expande a dejar de consumir el material de un escritor, de un cantante o de una persona que sea parte de las celebridades porque sus actitudes no te parezcan correctas, porque esa persona esté promoviendo el odio hacia un género, una raza o una etnia. Cuando no tomas una actitud proactiva con respecto a las situaciones que sabes en tu interior que te provocan algún tipo de ruido, tú estás siendo parte del problema, y los problemas siempre disminuyen cuanto menos elementos tengan ahí haciendo que sean más grandes. Voy a dejar este capítulo de Destripando Libros hasta aquí. Déjame tus comentarios, no olvides unirte para que puedas conocer todo el material que estoy creando para ti, y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo.